La noche antes del tercer cumpleaños de mi hija, me despertó el murmullo de mi esposo entre sueños. Martina, aguanta un poco más. El corazón de mi hija pronto será tuyo. No dejaré que mueras. Al día siguiente, Martina, el primer amor de mi esposo, vino a celebrar el cumpleaños de mi hija trayendo un elegante pastel. Después de comerlo, perdí el conocimiento de repente. Cuando desperté, mi hija ya no respiraba. Daniel me dijo que había sufrido un accidente de tráfico, que un camión la había atropellado y había fallecido en el acto. Abracé el cuerpo helado de mi hija llorando desconsoladamente, cuando de pronto recordé las palabras que Daniel había pronunciado en sueños la noche anterior. Con manos temblorosas examiné el cuerpo de mi hija y descubrí una herida espantosa en su pecho. Su corazón había desaparecido. Fuera de mí, interrogué a Daniel sobre el paradero del corazón de nuestra hija. Él respondió con una calma escalofriante: el corazón de la niña está en Martina. Ya estaba muerta y, además, su tipo de sangre coincidía perfectamente con el de Martina. En lugar de desperdiciarlo, mejor salvar la vida de Martina. Sus palabras me cayeron como un rayo. Me lancé sobre él golpeándolo: monstruo. Era tu hija. Daniel me sujetó las muñecas y torció los labios con frialdad. Ya está muerta. ¿De qué sirve conservar su corazón? Hizo una pausa y, para mi horror, esbozó una sonrisa cruel. No temo decírtelo, nunca hubo accidente. Martina y yo lo planeamos desde hace tiempo. Antes de los 3 años, el corazón de la niña era demasiado débil para el trasplante. Ahora es el momento perfecto. Al salvar a Martina, su muerte tiene sentido. Sentí como si me hundiera en un pozo de hielo. Todo el cariño que Martina había mostrado hacia mi hija durante estos años había sido mentira. Estaban esperando a que creciera, a que su corazón se fortaleciera lo suficiente. Lo que me destrozó aún más fue cuando Daniel me confesó que solo se casó conmigo por mi dinero, y que el nacimiento de nuestra hija fue una feliz coincidencia, un recipiente perfecto para un corazón. Antes de que pudiera recuperarme de la conmoción, Daniel me empujó hacia un coche que venía a toda velocidad. Adiós. En tu aniversario luctuoso te llevaré más flores. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de perder el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de nuevo en el día del cumpleaños de mi hija. Martina estaba en la puerta, pálida, sosteniendo el pastel. Daniel me rodeaba con el brazo afectuosamente, invitándola a pasar. Esta vez, conteniendo la tormenta interior, forcé una sonrisa y recibí a Martina en casa. De inmediato llamé a los padres de Daniel, diciéndoles que quería organizar una gran fiesta de cumpleaños para la niña. Daniel se tensó al escucharlo, pero no pudo oponerse. Después de todo, él mismo había dicho que mientras más gente, mejor. Los padres de Daniel llegaron pronto y no paraban de besar a su nieta. Noté que Daniel y Martina intercambiaban miradas frecuentes. Evidentemente, mi iniciativa había alterado sus planes. Durante la cena, cortamos el pastel. Fingí comerlo, pero lo escupí discretamente. Poco después, mi hija y mis suegros cayeron en un sueño profundo. Sabía que el sedante había hecho efecto. Escuché a Martina preguntarle ansiosamente a Daniel qué hacer. Tras un momento de silencio, Daniel decidió con determinación seguir con el plan. Hemos esperado 3 años. El corazón de Sofía ahora es perfecto para el trasplante. Si esperamos más, tú no lo resistirás. Creyendo que mis suegros y yo estábamos inconscientes, discutieron sin reserva sobre cómo llevar a mi hija donde un tal doctor José. Daniel incluso recordó nostálgicamente momentos de su infancia con Martina, prometiéndole protegerla para siempre. Cuando se fueron con mi hija, me levanté de inmediato. No llamé a la policía enseguida, primero fui a despertar a los padres de Daniel. La dosis de sedante era alta, tuve que echarles agua fría para reanimarlos. Antonio y Julia despertaron confundidos. Al enterarse de la verdad, quedaron mudos de asombro. Les mostré la grabación de la conversación entre Daniel y Martina. Si llamamos a la policía ahora, quizás sea demasiado tarde, y además no tenemos pruebas contundentes, les dije a mis suegros. Debemos detenerlos. Viendo la ubicación en tiempo real de mi hija en el móvil, salimos inmediatamente en el coche tras ellos. Esta vez, no permitiré que nadie lastime a mi hija.
Daniel, Martina, hoy pagarán lo que nos deben a mi hija y a mí. Aunque llevábamos años de relación y no vivíamos juntos, consideraba que los padres de Daniel eran personas razonables. Quizá fuera difícil pedirles que traicionaran a su hijo, pero si Daniel y Martina realmente cometían un crimen, sin duda se convertirían en testigos valiosos. Además, quería que vieran la verdadera cara de su hijo. Después de escuchar la grabación, sus rostros se ensombrecieron. Antonio resopló con desprecio: ¡qué bestia! Por una mujer enferma, abandona a una buena esposa y está dispuesto a sacrificar la vida de su propia hija. Me indigna. Aunque Julia no se mostró tan alterada, su decepción era evidente. No pensé que nuestro hijo fuera tan insensato. ¿Tiene que destruir una familia perfecta para estar satisfecho? Antonio se levantó bruscamente y me miró: nuera, quédate tranquila. Tu suegra y yo te apoyaremos en esto. Martina ha sido una carga para mi hijo desde pequeña, y ahora de adulta lo induce a cometer crímenes. Esta vez le daré una buena lección. Vamos. Los tres salimos. Antonio conducía hacia la ubicación a toda velocidad, saltándose 7 u 8 semáforos en rojo. Era evidente su furia. Durante todo el trayecto apretaba los dientes, temblando de ira. Tras unos 15 minutos, llegamos al lugar que indicaba la ubicación de mi hija, frente a una clínica cerrada. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Antonio. Sí, asentí. Con los ojos ardiendo de rabia, mi suegro pisó el acelerador a fondo y el coche embistió directamente la puerta. Con un estruendo ensordecedor, entramos en la clínica. Julia le reprochó a su esposo por ser tan impulsivo, diciendo que hubiera bastado con tocar la puerta. Antonio respondió con severidad: ¿tocar la puerta? Temo que un segundo de retraso pueda costarle la vida a mi nieta. Julia, comprendiendo su angustia, guardó silencio y miró hacia las escaleras. Vamos, ordenó Antonio con un gesto amplio, encabezando la marcha mientras Julia y yo lo seguíamos. Parecía que mi decisión había sido acertada. Este asunto debía ser manejado por los padres de Daniel. Si llamaba directamente a la policía, quizá no lograrían llevar a Daniel ante la justicia. Solo con ellos como testigos, sumado a la grabación, podríamos condenar a Daniel y Martina. Capítulo 2. En pocos minutos, llegamos al segundo piso. En ese momento, se abrió la puerta de una de las habitaciones y Daniel salió. Al vernos, se quedó paralizado. Era evidente que no esperaba que nosotros, quienes supuestamente deberíamos estar inconscientes en casa, apareciéramos allí. Acto seguido, su rostro cambió drásticamente al darse cuenta de que probablemente habían descubierto su plan, de lo contrario no estaríamos allí en ese momento. Daniel cerró la puerta de un golpe y se acercó rápidamente. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? El escándalo de abajo. Julia suspiró. Tu padre derribó la puerta con el coche. Papá, ¿por qué embestiste la puerta de la clínica?, preguntó Daniel desconcertado. Antonio resopló con frialdad y empujó a Daniel para dirigirse a la habitación. Daniel se apresuró a bloquearlo. Papá, ¿qué pretendes hacer? Quítate de en medio. Papá, esta es una clínica privada. Si rompes la puerta, pueden llamar a la policía y arrestarte. Además, el doctor José está preparándose para operar a un paciente. Si entras así e interrumpes la cirugía y alguien muere, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Antonio se puso aún más serio y miró fijamente a su hijo. ¿Quién es el paciente? Martina. Daniel se sobresaltó. El plan había sido descubierto. Dirigió una mirada feroz hacia mí. ¿Fuiste tú quien trajo a mis padres? Su nieta está en peligro, los traje para salvarla. ¿Acaso hice algo malo?, repliqué. Daniel estaba a punto de enfurecerse cuando Antonio le dio una bofetada. Daniel quedó aturdido. Sofía es tu hija, tu propia sangre. Tienes solo 3 años, ¿y tú ibas a cambiar su vida por la de Martina? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puedes hacer algo tan cruel? ¿Te queda algo de humanidad? Ante los reproches de su padre, Daniel intentó justificarse. Papá, no le hagas caso a sus mentiras. Sofía es mi hija, por más despreciable que sea, jamás cambiaría la vida de mi hija por la de otra persona. Seguramente ella está tratando de sembrar discordia entre nosotros.
Ustedes me conocen, ¿no es cierto? Al escuchar esto, Antonio y Julia vacilaron un poco. Después de todo, esto no era algo que cualquier persona haría. Pero habían escuchado la grabación, y la voz era definitivamente la de su hijo. ¿Acaso la grabación también era falsa? En ese momento intervine: suegros, saber si está mintiendo es muy simple. Abran esa puerta y la verdad estará allí dentro. Daniel me increpó de inmediato: deja de intentar dividir a nuestra familia. Siempre te he tratado bien, Martina también ha sido buena con Sofía. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Solté una risa irónica y me acerqué. Daniel me observaba con recelo, y al ver que iba a abrir la puerta, me agarró bruscamente del brazo. ¿Qué pretendes hacer? Salvar a mi hija. No puedes entrar. Si alguien muere, vas a asumir la responsabilidad. Sí, la asumiré. Si no es mi hija quien está ahí dentro, si por entrar yo alguien muere, daré mi vida a cambio. Mis palabras dejaron a Daniel sin respuesta. Me zafé de su mano y extendí la mía hacia el pomo de la puerta. Él me abrazó desesperadamente: hoy no vas a entrar. Suéltame. No voy a dejar que tu plan se cumpla. Soy más fuerte que tú. Daniel parecía satisfecho de sí mismo. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía liberarme. Sin embargo, mientras él tenía toda su atención puesta en mí, Antonio se acercó de repente y abrió la puerta. Papá. Quiero ver con mis propios ojos si tú tienes razón o si tu esposa te está acusando injustamente. No importa quién se equivoque, no voy a tomar partido por nadie. Antonio entró en la habitación. Julia lo siguió de inmediato. El rostro de Daniel se volvió pálido como la cera. Solté una risa sarcástica: no importa cuánto trates de impedirlo, es inútil. Tus padres van a ver con sus propios ojos como tú, sin el menor remordimiento, pusiste el corazón de tu propia hija sobre la mesa de operaciones. Una persona tan desalmada y cruel como tú no tendrá un buen final. Daniel de repente me miró con una mirada cargada de intenciones asesinas. Mujer malvada. Si algo le sucede a Martina, te llevaré conmigo a la tumba. Antes de que pudiera responder, me soltó de repente y entró corriendo a la habitación. Apenas Daniel entró, se escuchó el rugido furioso de Antonio desde el interior. Me sentí satisfecha en mi interior. Daniel, a ver cómo te justificas ahora. Luego, yo también entré en la habitación. Vi que dentro había 2 camillas quirúrgicas y diversos instrumentos médicos. En la camilla junto a la puerta yacía una niña pequeña. Era mi hija Sofía. Pero estaba completamente inmóvil sobre la cama. Evidentemente le habían inyectado anestesia. En la otra camilla, junto a la pared, yacía una mujer. Era Martina, el primer amor de Daniel. Martina aún estaba completamente consciente. Al ver a Antonio y Julia irrumpir en la habitación, se incorporó apoyándose con las manos sobre la cama. Además, había un hombre en la habitación vestido con bata blanca y gafas de montura dorada. No había duda. Este hombre debía ser el tal doctor José que Daniel había contactado. El encargado de realizar el trasplante de corazón a Martina. Capítulo 3. Antonio abofeteó a Daniel con fuerza. Lívido de rabia, señalaba a Daniel con el dedo tembloroso mientras su voz se quebraba. Animal. ¿Qué tienes que decir ahora? Daniel se cubrió el rostro. Sus ojos brillaban con una ferocidad casi salvaje. Me fulminaba con la mirada. Repetías una y otra vez que Valeria te había incriminado falsamente. Que ella mentía descaradamente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo explicas esto? Dame una explicación. El rugido de Antonio resonó como un trueno. Daniel abrió la boca, incapaz de articular palabra alguna en su defensa. Martina se bajó inmediatamente de la cama. Tío Antonio, esto no tiene nada que ver con Daniel. Por favor, déjeme explicarle. En realidad, Martina intentaba cargar con toda la culpa. Exonerar completamente a Daniel. Pero Antonio no quería escuchar sus explicaciones. Cállate. Antonio la miró con dureza.
El rostro de Martina palideció y luego se volvió hacia Daniel. Desde pequeña no has hecho más que traerle problemas a mi hijo. Robabas cosas de tus compañeros y dejabas que mi hijo cargara con la culpa. Te peleabas con las chicas y mi hijo tenía que defenderte. Por poco arruinas su juventud. Cuando por fin creció y formó una familia. Sigues sin dejarlo en paz. ¿No estarás contenta hasta verlo destruido? Ante el interrogatorio de Antonio. Martina se veía desconsolada, las lágrimas brotaron de inmediato. Con esa apariencia, cualquier hombre sentiría lástima por ella. No había remedio. Era ese tipo de mujer que despertaba el instinto protector en los hombres. Incluso yo, siendo mujer, debía reconocerlo. No era de extrañar que Daniel no pudiera olvidarla. Dispuesto a sacrificar la vida de su propia hija para salvarla. Lo siento mucho, tío Antonio. Todo es culpa mía por haberle causado tantos problemas a Daniel desde pequeños. No debí pedirle ayuda constantemente. Tras decir esto, Martina miró a Daniel. Daniel, llévate a Sofía de vuelta a casa. Al escuchar estas palabras, Daniel se acercó de inmediato y le estrechó entre sus brazos. Daniel. ¿Qué estás haciendo? Antonio estalló furioso. Papá, llegados a este punto, no tengo miedo de decir la verdad. Así es, nunca he renunciado a Martina. Si no me hubieran obligado a separarme de ella, jamás me habría casado con esta mujer. Daniel me señaló con el dedo. Hijo, no seas desagradecido. Valeria es una mujer maravillosa que se casó contigo. Debes valorarla y cuidar de no perderla. Julia no pudo contenerse y salió en mi defensa. Desde que me casé con su familia, mis suegros siempre me habían aceptado como nuera. Ante esta situación, era imposible que se pusieran del lado de Martina. Esa era una de las razones por las que los había despertado para que vinieran. Mamá, por favor, no sigas. Si ustedes no se hubieran opuesto tan rotundamente a que me casara con Martina, nada de esto habría pasado. Aunque, pensándolo bien, debo agradecerles. Si esta mujer no hubiera tenido a Sofía, Martina no habría encontrado un corazón tan compatible. Las palabras de Daniel dejaron a sus padres estupefactos. Hasta los tigres protegen a sus cachorros. Sin embargo, Daniel estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija por otra mujer. Era algo simplemente inconcebible. Ya que todos lo saben, no tengo problema en admitirlo. Efectivamente, hoy voy a trasplantar el corazón de mi hija a Martina. Le prometí cuidarla toda la vida. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo muere. Si tuviera que elegir entre las dos, preferiría que muriera ella. Daniel señaló a su hija, que yacía inconsciente en la cama. Antonio temblaba de ira. Solté una risa amarga, eres un caso perdido. Cállate. Daniel me gritó enfurecido. Luego se volvió hacia el doctor José. Continúa con la operación. El doctor José miró incómodo a los demás presentes. Esto. Será mejor que lo resuelvan primero. No me atrevo a proceder así como así. Daniel resopló con desdén. No les hagas caso, yo soy quien decide. El dinero que te prometí, te lo doy al doble. Empieza ahora mismo. El doctor José se sintió tentado, pero finalmente negó con la cabeza. El doble del dinero era ciertamente atractivo. Pero una cosa era ganar dinero y otra muy distinta acabar en prisión por ello. Si no podía garantizar una seguridad absoluta, no iba a arriesgarse. Señor Daniel, resuelva primero los problemas que tiene delante. Cuando ya no tenga preocupaciones, entonces le ayudaré. Tras decir esto, el doctor José se apartó a un lado. Estaba claro que no quería verse involucrado en los asuntos familiares de Daniel. Capítulo 4. El rostro de Daniel se ensombreció. Antes de que pudiera decir algo, Antonio se volvió repentinamente hacia su esposa y gritó, «Llama a la policía». Julia se quedó atónita. «¿Qué esperas?» «He dicho que llames a la policía». Julia sacó el teléfono vacilante, pero no marcó. ¿De verdad vamos a llamar a la policía para que arresten a nuestro hijo?, preguntó con incertidumbre. Una bestia como él necesita que la policía lo controle.
llama a la policía. En cuanto Antonio terminó de hablar, Julia dudó por largo rato. Finalmente, se acercó a su hijo y, mirando a su marido, dijo, no voy a llamar a la policía para arrestar a mi hijo. Tú. Antonio se quedó sin palabras de la rabia. Entonces me pidió que yo llamara a la policía. Inmediatamente saqué mi teléfono para hacer la llamada. Valeria, no llames a la policía. Julia se abalanzó para arrebatarme el teléfono. Antonio extendió el brazo para detener a su esposa. Dile a Valeria que no llame a la policía. Nuestro hijo no puede ir a prisión. Si lo arrestan, su vida estará arruinada. Se lo ha buscado él mismo, no puede culpar a nadie más, dijo Antonio con voz grave. De todas formas, no permitiré que nadie llame a la policía. Julia, como enloquecida, se zafó de la mano de su marido y se lanzó directamente a quitarme el teléfono. Me eché hacia atrás para esquivarla, ella cayó en el vacío y me clavó una mirada feroz. Haré que mi hijo te pida perdón, pero no puedes llamar a la policía, dijo con tono decidido. No permitiré que nadie lastime a mi hijo. La miré con decepción. Entre su hijo y yo, no había dudado ni un segundo en elegirlo a él. Los lazos de sangre habían vencido a la razón, aunque ella sabía perfectamente que su hijo estaba terriblemente equivocado. Solté una risa fría. Yo mismo llamaré a la policía. Antonio sacó su teléfono dispuesto a marcar. Daniel palideció, vaciló un momento y de repente se arrojó ante su padre de rodillas. Papá, te lo ruego, déjame ser caprichoso esta vez, no seas tan severo conmigo, dijo llorando. Amo a Martina de verdad, si ella muere, yo tampoco quiero vivir. Antonio frunció el ceño mirando a su hijo, un hombre debe asumir sus errores. No importa a quién ames, poner en juego la vida de tu propia hija es un error garrafal. Como ser humano, no deberías ser tan despiadado. Escuchando la reprimenda de su padre, Daniel lloraba a lágrima viva, arrastró a Martina para que se arrodillara con él y no dejaba de hacer reverencias ante su padre. El rostro de Antonio se suavizó notablemente. Enseguida, Julia también se arrodilló. Viendo a sus seres queridos arrodillados ante él suplicando, el corazón de Antonio finalmente comenzó a flaquear. Después de dudar un buen rato, dijo con voz grave, puedo no llamar a la policía, pero el asunto del trasplante de corazón termina aquí. Pensó que su hijo estaría de acuerdo, pero para su sorpresa, Daniel gritó agitado, no puede ser. Papá, Martina no aguantará mucho más, si no le cambian el corazón, morirá. Antonio respondió fríamente, ese es su destino, si el cielo quiere llevársela, nadie puede cambiarlo. Daniel negó frenéticamente con la cabeza, yo sí puedo cambiarlo. Con solo trasplantar el corazón de Sofía, ella seguro vivirá. Antonio miró a su hijo con asombro. Después de todo lo dicho, su hijo no había escuchado ni una palabra. En ese momento, Daniel se levantó de repente y tomó el bisturí presionándolo contra su propia garganta. ¿Qué pretendes hacer? Antonio clavó su mirada en su hijo. Papá, si Martina muere, yo tampoco viviré. El rostro de Antonio se oscureció al extremo. Miró hacia mí, luego hacia su hijo, y señalando a Martina preguntó, ¿por esta mujer estás dispuesto a morir? Daniel asintió sin vacilar, si mi mundo no la tiene a ella, vivir no tiene sentido. Si insistes en impedirme salvarla, moriré frente a ti. Antonio guardó silencio. Julia se levantó para pedirle a su marido que lo reconsiderara. ¿Tú también lo apoyas?, preguntó Antonio. No es que lo apoye, pero... Julia vaciló. La vida de nuestro hijo es más importante. Al oír esto, mi corazón se hundió hasta el fondo. Antonio meditó largo rato y se dio la vuelta para salir. ¿A dónde vas?, preguntó Julia. Ojos que no ven, corazón que no siente. No me meteré más en esto. Al llegar a la puerta, se detuvo para mirarme con expresión compleja, culpa, remordimiento, compasión y dolor. Finalmente suspiró profundamente. Valeria, lo siento, te he decepcionado. De ahora en adelante, haré todo lo posible por satisfacer cualquier necesidad que tengas. Solté una risa burlona. ¿Van a quedarse mirando mientras su hijo comete un crimen? ¿Acaso la vida de su nieta no vale nada?
La mirada de Antonio se llenó aún más de culpa, no se atrevió a mirarme de frente y eligió escapar. Aunque esta bestia está terriblemente equivocada, al final es mi hijo, no puedo verlo morir. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Después de que Antonio se fue, Julia intentó consolarme. La miré fríamente y escupí 2 palabras: lárgate. Julia suspiró: Valeria, sé que esto es duro para ti. Pero piénsalo de otra manera. Tú y Daniel aún son jóvenes, en el futuro pueden tener todos los hijos que quieran, ¿no te parece? No podía creer que esas palabras salieran de la boca de una persona. Daniel le ordenó al doctor José que comenzara la cirugía. Martina volvió a la cama del hospital. Daniel pensó que yo intervendría, pero me quedé inmóvil en mi lugar. Creyendo que me había rendido, dijo algunas palabras amables, obviamente temiendo que yo reaccionara de repente. El doctor José anestesió a Martina, y cuando la cirugía estaba por comenzar, yo seguía sin hacer ningún movimiento. Esto dejó perplejo a Daniel. Lógicamente, era imposible que yo me quedara viendo cómo moría mi hija. Capítulo 5. 1 minuto después, cuando la policía irrumpió en el segundo piso, Daniel finalmente comprendió por qué yo estaba tan tranquila. Su rostro cambió bruscamente y me gritó furioso: ¿Llamaste a la policía? No le presté atención. Una vez que los agentes controlaron la escena, relaté todo lo ocurrido y les entregué tanto las grabaciones de casa como la que acababa de hacer. Nos llevaron a todos a la comisaría. Tras medio día de interrogatorio, Daniel aún intentaba negarlo todo, pero ante las grabaciones y las pruebas del lugar no pudo refutarlas. Martina, para evitar la cárcel, le echó toda la culpa a Daniel. Cuando él se enteró, quedó completamente destrozado. La mujer por la que había arriesgado su vida terminó traicionándolo. Cuanto más lo pensaba, más rabia sentía, hasta que confesó todo. Ahora no solo teníamos mis grabaciones como evidencia, sino también las acusaciones mutuas de ambos. Las pruebas eran más que suficientes. El día de la audiencia, el juez sentenció a ambos a cadena perpetua. Los padres de Daniel tampoco escaparon de la justicia. Por encubrir los crímenes de su hijo, fueron condenados a 5 años de prisión cada uno. Pasado un tiempo, Martina fue ingresada en el hospital por problemas cardíacos. Pidió verme una vez. Cuando fui al hospital a visitarla, con el rostro pálido me hizo una pregunta. ¿Cómo supiste de nuestro plan con Daniel? Desde el día en que fue encarcelada, esa pregunta la había atormentado. Ella y Daniel creían que su plan era perfecto, pero yo parecía haberlo sabido todo desde el principio. ¿Quieres saber la respuesta? Arqueé las cejas con una leve sonrisa en los labios. Sí. Solo quiero saber dónde nos equivocamos antes de morir. Si no obtengo una respuesta, no podré descansar en paz. Al escuchar eso, me levanté sonriendo. Entonces no descansarás en paz. Eres realmente cruel. Al oír sus palabras, solté una risa fría. Comparada contigo, una criatura sin humanidad, ya soy bastante misericordiosa. Una mujer tan malvada como tú merece ir al infierno. Abandoné el hospital. Días después, Martina murió entre dolores. Aunque podría haber tenido una muerte tranquila, soborné a los médicos para que no le administraran analgésicos. Quería que muriera lentamente, sufriendo. En cuanto a Daniel, dicen que tras enterarse de la muerte de Martina, enloqueció en prisión. Empezó a provocar peleas constantemente, hasta que otros reclusos lo golpearon tan fuerte que le causaron una conmoción cerebral. Quedó completamente ido. Luego lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Cuando llevé a mi hija a verlo, ya no nos reconocía. Solo nos sonreía como un tonto. Al verlo babear, no sentí nada. Qué lástima que no te mataran. Te saliste con la tuya. Me di la vuelta con mi hija y nos marchamos. Daniel, convertido en un idiota, permanecía sentado en la silla. Levantó la vista al cielo, sonriendo como un tonto. De repente, la silla donde estaba sentado se empapó por completo. Una vez terminado todo este asunto, volví con mi hija a casa de mis padres. La vida debe continuar. Mi hija y yo comenzaremos una nueva vida. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.
Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello,
alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. ¿Quizás Michael había decidido sorprenderla? Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta.
El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación.
Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer.
Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario dos viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro,
casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano.
Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.